Muy buenos días, profesora Eileen Oviedo González. Reciba un cordial saludo de parte de nosotras, Jessica Alejandra Camargo Suárez, Darlene Lice Viveros Alegría y quien le habla, Ninfa Cuero Piedrahita. En esta presentación compartiremos el avance de nuestro trabajo titulado Retos del currículum en Colombia desde la perspectiva socioecológica, inclusión, flexibilización y transformación educativa. Corresponde a la unidad uno del curso de innovación de diseño curricular del doctorado en educación. Este trabajo busca fortalecer una reflexión crítica sobre los desafíos más relevantes del currículum colombiano en el contexto actual, basándose en la revisión de autores clave como Engleston, Pinar, Amadio, Brunner, entre otros. A continuación, mi compañera Jessica presentará la introducción del análisis. Gracias, Ninfa. Bueno, para comenzar, es importante reconocer que el currículum ha sido históricamente concebido como una estructura normativa, enfocada en la planificación de contenidos y en metodologías estandarizadas. Sin embargo, en el contexto colombiano actual, enfrentamos desafíos estructurales que ponen en tensión esta concepción. Entonces, ¿de qué hablamos? De la persistente desigualdad social, de la brecha tecnológica que afecta principalmente a zonas rurales y a la riqueza de la diversidad cultural que muchas veces no se ve reflejada en los diseños curriculares. Entonces, frente a esto, ¿qué proponemos nosotras? Una relectura crítica del currículum que desde la perspectiva sociológica. Entonces, retomamos a Eggleston en 1980, que nos plantea él que el foco no debe estar en los contenidos en sí, sino en la experiencia curricular vivida entre docentes y entre estudiantes. Asimismo, Pinar en el 2014 nos invitan a entender el currículum como una construcción ética, social y política que refleja visiones del mundo y relaciones del poder. Entonces, en esta línea, autores como Amadio, Opertui y Tedesco en el 2014 subrayan que la importancia de un currículum que responda a los principios de equidad, inclusión y justicia social. Entonces, con esta base teórica, abordamos en las siguientes secciones los tres ejes principales de nuestro análisis: la inclusión, la flexibilización y la transformación educativa. Entonces, nuestra compañera Ali nos va a hablar acerca de la inclusión educativa. Gracias, Jessica. Uno de los retos más urgentes que enfrenta el currículo colombiano el día de hoy es la inclusión educativa. Aunque si bien contamos con marcos legales como la Ley 1618 del 2013 que protege los derechos de las personas con discapacidad, en la práctica aún persisten múltiples barreras. Los contenidos, las estrategias didácticas, las metodologías y los sistemas de evaluación aún no consideran adecuadamente la diversidad del estudiantado. Como plantea Amadio, Opertin y Tedesco 2014, el currículo debe centrarse en garantizar aprendizajes fundamentales para todos y poder promover esa equidad. En este sentido, entonces, resulta súper importante y clave la incorporación del diseño universal de aprendizaje, DUA, propuesto por Rose y Meyer 2002, el cual ofrece múltiples formas para poder acceder, representar y reconocer ese conocimiento. Este enfoque no solamente favorece una enseñanza más justa, sino que también va a transformar el rol del docente. Ya no se trata entonces de transmitir solamente contenidos de forma homogénea, sino más bien de poder mediar procesos de aprendizaje que sean significativos, sensibles, adaptados a las necesidades y capacidades de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, entonces, la inclusión no puede ser el apéndice de ese currículo, sino un principio estructurante que guíe todo el diseño educativo. Continúa Jessica, por favor. Ninfa. Micrófono. En cuanto a la tecnología y la brecha digital, otro reto fundamental es el uso significativo, pues, de estas en los procesos curriculares. La pandemia por el COVID-19 puso en evidencia una profunda brecha digital, específicamente en las regiones culturales y periféricas. Este problema no se limita al acceso a dispositivos de conectividad, sino que involucra la capacidad de integrar
la tecnología en el proceso educativo de manera crítica y pedagógica. Como advierte Hayes y Clown, en el 2016, la tecnología no debe verse como un complemento, sino como un eje transversal en el currículo, capaz de transformar las prácticas educativas y de preparar a los estudiantes para actuar de forma ética en un mundo digitalizado. De esta misma línea, Reimer y Skinner en el 2010 subrayan la importancia de formar docentes capaces de adaptarse al contexto híbrido de enseñanza, sin perder de vista el componente humano y relacional de la educación. Por lo tanto, no se trata solo de digitalizar contenidos, sino de repensar el currículo desde una pedagogía que promueva el pensamiento crítico, la autonomía y el compromiso ético en un entorno digital. La compañera Jessica nos va a hablar sobre la flexibilización curricular. Bueno, entonces esta sería la tercer problemática que nosotras analizamos, específicamente la rigidez institucional del currículum. Esto pues está expresada en su diseño centralizado, homogéneo y normativo. Este tipo de organización muchas veces impide que las escuelas puedan responder a las necesidades específicas de sus territorios y comunidades. Entonces, frente a esta situación, Eggleston en 1980 propone recuperar el currículum como experiencia vivida, donde los aprendizajes surjan de la interacción real entre los docentes, estudiantes y los saberes. Por su parte, Brunner en el 97 nos sugiere avanzar hacia modelos más flexibles, como la educación por ciclos, el aprendizaje por proyectos o la formación por competencias. Entonces, esto permitiría validar saberes previos, adoptar metodologías y construir trayectorias educativas diversas. Entonces, en conjunto, estas propuestas apuntan a a un currículum situado que dialogue con la realidad social y cultural de cada comunidad y que ofrezca oportunidades de aprendizaje verdaderamente significativas. A continuación, nuestra compañera Ali nos va a hablar sobre la formación integral y la resiliencia. Además de ser inclusivo, debe de ser flexible y tecnológicamente actualizado. Si bien el currículo debe orientarse hacia una formación que sea integral, no podemos seguir en eso de midiendo la calidad educativa únicamente con base en los resultados académicos en áreas como el lenguaje o las matemáticas. Más bien se requiere entonces un enfoque que también desarrolle capacidades éticas, socioemocionales y ciudadanas. En ese sentido, retomamos el informe de Delors, 1996, quien propone los 4 pilares fundamentales de la educación: aprender a conocer, a hacer y a convivir. Este enfoque resulta aún más relevante tras la experiencia de la pandemia, dado que dejó una evidencia la fragilidad de los sistemas educativos frente a esa emergencia. Según Reimers, 2020, es urgente entonces un currículo que fomente la resiliencia, la autonomía y el pensamiento crítico para que de esta manera nuestros estudiantes estén preparados para poder enfrentar incertidumbres y desafíos del mundo actual. En definitiva, se necesita de un currículo que no solamente eduque para la escuela, sino para la vida. Continúa Ninfa con las conclusiones. En conclusión, el currículo en Colombia y en América Latina puede seguir respondiendo a modelos tradicionales centrados en la prescripción de contenidos y la homogeneización de trayectorias educativas. Pero los desafíos contemporáneos como la inclusión, la flexibilización y la integración crítica de las tecnologías y la formación integral exigen una transformación profunda del diseño curricular. Esta transformación no solo es técnica, sino política, ética y pedagógica, como afirma Amadio Opetti y Tedesco en el 2014. El currículo debe comprometer aprendizaje significativo y justicia social y valores democráticos, recuperando autores como Engels y Salbalsa. Entendemos el currículo como una experiencia vivida, donde lo importante son las interacciones reales entre docentes, estudiantes y saberes. Así como plantea López en el 2020, podemos formar sujetos capaces de habitar con dignidad en un mundo complejo, con pensamiento crítico, sensibilidad ética y compromiso transformador. Por eso, innovar el currículo
Innovar el diseño curricular ya no es una opción, es una urgencia en nuestro tiempo. Compañera Jessica, continúa con la referencia, por favor. Bueno, entonces para sustentar este análisis recurrimos a un conjunto de referencias clave que aportan diferentes perspectivas sobre el currículum contemporáneo. En primer lugar, Eggleston en 1980 nos permitió abordar la visión funcionalista del currículo como simple secuencia de contenidos. Su enfoque sobre la experiencia curricular basada en las interacciones reales entre docentes y estudiantes. Fue este el punto de partida para repensar el sentido del diseño educativo. Esta mirada fue profundizada por Pinar en el 2014, quien entiende el currículum como una construcción política, ética y social, que refleja visiones del mundo y relaciones de poder. Su propuesta posiciona el campo, perdón, curricular en un plano crítico más allá de lo técnico. Desde una perspectiva internacional tenemos a Madio, a Operti y a Tedesco en el 2014 en un documento clave que es de la UNESCO, donde nos alerta sobre las tensiones del currículo en el siglo XXI, perdón. Nos invitan a construir propuestas centradas en la justicia social, en los aprendizajes sociales y en la diversidad de contextos. López, en el 2020, contribuyó especialmente con su análisis sobre la preparación del futuro y la necesidad de currículos que formen para la vida no solo para los exámenes, sino que también pues su enfoque va como por competencias, porque conecta los desafíos actuales de incertidumbre y de complejidad. Y Brunner en 1997 fue fundamental para comprender el valor de la flexibilidad curricular, especialmente en lo que respecta a la validación de saberes previos y la personalización de trayectorias de aprendizaje. Completamos este enfoque con Zabalza, 2016, quien insiste en que el currículo debe ser realista, racional, sistematizada y de sentido social, principios que guiarán nuestro análisis transversal. En tiempos de pandemia y pospandemia, Reimer, 2020, nos ofrecieron un marco valioso sobre cómo el currículo debe adaptarse a emergencias educativas y fomentar competencias como la resiliencia y la autonomía. En ese sentido, entonces, para abordar la inclusión, retomamos a la propuesta del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, propuesto por Rosser y Meyer 2002, que rompe con la lógica uniforme y promueve entonces estas múltiples formas de poder enseñar y de aprender de manera significativa. Finalmente, los recursos audiovisuales como las charlas de César Bona, 2015, y de Ken Robinson, Canal Salcesiano 2012, enriquecieron nuestra mirada sobre los nuevos retos de la educación y esa emergencia de poder innovar en creatividad, empatía y sentido crítico. Todas estas referencias están concretamente citadas en este documento final conforme a las normas APA, séptima edición. Agradecemos su atención y esperamos que esta reflexión pueda contribuir al debate sobre el currículo como herramienta de transformación educativa. Muchas gracias.